por tu palabra, Señor. Es tu palabra la que nos abre tu mente y nos hace que podamos conocer la verdad que tú registras en ella, Señor. Vivimos en este mundo lleno de mentiras, de falsedades, de errores. Por eso es que este es el único momento de la semana en que sabemos que escuchamos la pura verdad de tu palabra, Señor, mientras nos es enseñada. Así que te ruego que abras nuestros oídos para oír, nuestros ojos para ver, nuestros corazones para entender, creer y recibir. Toma este pasaje, Señor, de las Escrituras y ministra nuestros corazones. Hay mucho que aprender aquí, pero aún hay más para vivir, Señor, a partir de este texto. Te oramos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como venimos viendo desde los primeros versículos de este capítulo, el patriarca Jacob literalmente está en su lecho de muerte y él ha reunido a sus 12 hijos alrededor suyo. ¿Se acuerdan? Esta va a ser la última vez que va a hablar Jacob. Estamos prontos a despedir a Jacob. O bueno, la última vez por lo menos registrada en la Biblia. Y mientras ellos están mirando a su papá ahí, pues en su lecho de muerte, él está ahí apoyado en su cama y los está mirando a la cara. Y al mismo tiempo están mirando su futuro. ¿Sí? Sí. Jacob está bajo un espíritu de profecía que reposa sobre él en este momento. Dios le está permitiendo a Jacob ver el futuro y profetizar lo que sucederá mientras él ve ese futuro. Él va a mirar hacia un futuro cercano, ¿sí? En este caso es un futuro más o menos de 400 a 500 años, futuro cercano. Sí, y hay un futuro también que es lejano, que es de miles de años, que él va a alcanzar a poder ver aquí. Y él está dando a conocer ese futuro a sus hijos. Es un momento profético muy importante que está, como les decía la vez pasada, sucediendo en una habitación allá en Egipto hace miles de años. Y cada una de las frases que vamos a leer hoy, pues es una profecía de hechos futuros. Sí, y eso es muy importante para nosotros. Yo veía este pasaje y decía, porque es que una de las razones más fuertes por las que creemos que la Biblia es la palabra de Dios es por las profecías cumplidas. Hay muchas razones, muchísimas razones poderosas por las que nosotros creemos que la Biblia es lo que dice ser. Pero un pilar indiscutible que sostiene nuestra confianza en la palabra de Dios es las profecías cumplidas. ¿Sí? Y solo Dios, ¿sí?, conoce el futuro. Los seres humanos no sabemos lo que va a suceder ni dentro de 5 segundos. Pero Dios conoce el futuro hasta la eternidad. ¿Sí? Él es Dios. Y ese conocimiento muchas veces está registrado en las escrituras como profecía. De hecho, este es un dato que pues estuve averiguando y hay gente que estudia este tipo de cosas, pero lo que dicen es que el 27% de lo escrito en la Biblia en el momento en que se escribió fue profético. ¿Sí? Es decir, más de una cuarta parte de la Biblia en el momento en que fue escrita miraba hacia el futuro. ¿Sí? Algo que todavía no había ocurrido. Y lo que también sorprende pues es que hay cientos de profecías que ya se han cumplido. Así que cada profecía cumplida es como una puntilla clavada en esa tabla que solidifica y ancla nuestra confianza en que la Biblia es la verdad, sin adulterarse, sin adornos, del Dios vivo y real. ¿Sí? Y para ilustrar esto, yo quiero darles solo un ejemplo de esto a modo de introducción. ¿Sí? Un ejemplo que podría demostrar una profecía cumplida. ¿Sí? Yo creo que ustedes inmediatamente piensan en nuestro Señor Jesucristo, todas las profecías que se cumplieron acerca de Él, más de 100 profecías se cumplieron en su primera venida.
Pero aquí les doy este ejemplo de una profecía cumplida. Está en el libro de Isaías, en el capítulo 44. Vayan conmigo al libro de Isaías, en el capítulo 44. Ahí en el versículo 28, ¿sí? Ustedes ven que el título de este tramo, de esta sección de este libro, dice Jehová es el Redentor de Israel, ¿cierto? Entonces ustedes en el 21 dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel. Y luego en el 24 dice, yo deshice como una nube tus rebeliones. En el 23, cantad loores. Y empieza en el 24 a decir, así dice Jehová tu Redentor que te formó. Entonces, 25, te deshago las señales. 26, yo el que despierta la palabra. 27, que dice a las profundidades secaos. Y miren el 28, 28, que dice de Ciro, ¿sí me siguen ahí? 28, Isaías 44, 28. Que dice de Ciro, es mi pastor. Dios está diciendo de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. ¿Sí? Y luego continúa diciendo ahí en el siguiente capítulo, en el versículo 1 del capítulo 45, dice, así dice Jehová a su ungido. ¿A quién? A Ciro, al cual tomé yo por mano derecha para sujetar las naciones. ¿Sí? Dios está llamando a Ciro por su nombre. Ahora, esto es lo interesante. En el momento que Dios habla de esto a través del profeta Isaías, Ciro todavía no ha nacido. ¿Sí? En este momento, Ciro, de que Dios está diciendo eso, Ciro no ha nacido. Ciro va a nacer dentro de 100 años. ¿Sí? Y él no va a asumir el trono sino hasta dentro de casi 150 años para convertirse en el rey de Persia. Y está hablando 100 años antes del Señor. Dios lo ha llamado por su nombre. O sea, ni siquiera dice, vendrá un rey. No, es Ciro. ¿Sí? Un siglo antes de que este hombre suba al escenario de la historia humana. ¿Qué tal esa profecía? ¿Sí? Ciro, el rey persa que está suficientemente documentado en muchos libros de historia. Si usted mira la Biblia, usted va a decir, el Señor ya había hablado de él con nombre propio 100 años antes. ¿Qué tal? Y Dios habla de él llamándolo por su nombre. ¿Sí? Mejor dicho, ¿ustedes creen que alguien podría decir el nombre, por ejemplo, del presidente que nos va a gobernar dentro de 100 años? A ver, ¿sí? Ni siquiera sabemos cuál es el que sigue, ¿sí? La próxima vez que vamos a elegir. Sin embargo, aquí está en la Biblia. Cada profecía cumplida es una verificación y una autenticación de que Dios es el Dios de toda verdad, ¿sí? Y que esta es su palabra. Y su palabra es la verdad. Y que Dios habla solo lo que es verdad, ¿sí? Estos versículos de hoy, la verdad, no son muy claros para entender la profecía. Ustedes van a verlo. Toca como ir masticando. Sí, y por eso yo creo que prácticamente, yo no sé si usted ha oído alguna vez una predicación sobre este pasaje, pero casi nunca se predica. Yo diría que nunca. Y si alguien lo hace, nunca lo vuelve a predicar. ¿Sí? Así que me comprometo a tratar de exponer junto con todos ustedes qué quiere decir esto que está hablando Jacob en esta habitación hace miles de años en su hogar ahí en Egipto y qué tiene para nosotros hoy. Entonces, arranquemos. ¿Sí? Como vimos en los versículos del 3 al 12, Jacob le ha dado profecía a sus primeros 4 hijos, que ya los vimos. Rubén, Simeón, Leví y Judá. ¿Se acuerdan todo lo que dijo él de estos hombres? Y ahora al llegar al versículo 13, él va a continuar profetizando a los siguientes 6 hijos. ¿Sí? En lo que vamos a ver hoy. Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser y Neftalí. ¿Sí? Jacob no continúa con los hijos nacidos en orden cronológico, sino que mantiene su enfoque en el orden de los hijos nacidos de Lea.
Y por eso Jacob, ahí con su voz ya de sus últimas horas agonizante, pero firme, ahora llama a Zabulón, que sin duda Zabulón en este momento es quien se va a inclinar, ¿sí? Zabulón, entonces se inclina hacia su padre, ¿sí? Y que está ahí moribundo para escuchar lo que su papá le tiene que decir. Zabulón es el sexto y último hijo de Jacob y Lea, pero el décimo de todos ellos. Si usted se acuerda en Génesis 30, 29 y 30, ahí está todo el orden en que ellos nacieron. Entonces Jacob, mire lo que le dice en el versículo 13 al principio. Ustedes vuelvan conmigo a Génesis 49, 13. Zabulón en puertos de mar habitará. ¿Sí? Esa es la profecía inicial. O sea, allí es donde vivirá la tribu de Zabulón. Entonces yo me quise traer este mapa que está ahí como torcidito. ¿Si alcanzan a ver Zabulón? Este moradito. ¿Sí? Aquí está el mar Mediterráneo. Aquí está lo que ellos llaman el mar de Galilea. ¿Sí? Entonces dice la profecía, Zabulón en puertos de mar habitará. ¿Sí? Allí es donde van a estar sus descendientes dentro de casi 500 años, cuando entren a la tierra prometida, después de 400 años de esclavitud egipcia, que les espera todavía con Moisés, y luego de 40 años de peregrinar en el desierto, ellos llegan allí a la tierra prometida y luego se la toman, ellos se la dividen, ¿sí? Mejor dicho, Dios con casi 500 años dice que Zabulón va a habitar en un lugar, ¿sí? Pero si usted se fija en el mapa, la tribu de Zabulón no tiene tierras que estén en las costas propiamente, ¿sí? Sí, sí se pillan. Ellos en realidad están como a 15 kilómetros tierra adentro, hacia el oriente, ¿sí? Hacia el oriente del mar Mediterráneo. En una región elevada, casi centrada entre Galilea, el mar, y el Mediterráneo, el mar, ¿sí? Ahí están ellos en esa región. O sea, se podría decir que la tribu de Zabulón miraba hacia el mar, tanto al oriente como al occidente, ¿sí? Viendo ese mapa. Sí, veían mar a ambos lados, ¿sí? El mar Mediterráneo y el mar de Galilea. Va a ser un lugar privilegiado, aunque no sea propiamente la costa, ¿sí? Y será muy próspero. Todos los barcos que lleguen a puertos marítimos ahí sobre el Mediterráneo van a estar a 15 kilómetros de distancia. Por eso, en relación con este pasaje, se considera que la intención de Jacob al recibir esta visión profética de parte del Señor no era tanto mostrar el aspecto geográfico de la tribu, su lugar de morada específica en Canaán, sino señalar la bendición, el privilegio que recibirían por la situación de su herencia tan estratégicamente ubicada entre dos mares, ¿sí? Entonces, Zabulón aquí está en una ubicación privilegiada y tendrá un futuro muy próspero, que va a estar asociado con el comercio marítimo, pero no está tan en las costas, pero habla del mar. Entonces, Moisés aclara esto mejor en una bendición que le da a cada tribu en Deuteronomio 33. Vamos a Deuteronomio 33. Porque sigue hablando de la relación de Zabulón con el mar. Deuteronomio 33, en los versículos 18 y 19. Si usted ve el título de esta porción de la Biblia, dice, Moisés bendice a las 12 tribus de Israel. ¿Sí? ¿Están ahí conmigo? Y en el versículo 18 y 19 dice, a Zabulón, ¿sí ven? Estamos hablando de Zabulón, ¿cierto? Es la tribu. A Zabulón dijo, alégrate Zabulón cuando salieres. Y tú, Isaacar, vamos a hablar de Isaacar, en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte, a la parte elevada, ¿sí? Allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. ¿Sí, sí me siguen ahí? Estas personas serán potentes comerciantes, ¿sí? Van a establecer una ruta comercial que desde las orillas de los dos mares, el Mediterráneo y el mar de Galilea, ¿sí?
van a pasar por esta tierra todas las personas. Entonces habrá empresarios, habrá comercio internacional, habrá exportaciones, importaciones. Así que aunque el lugar no estaba propiamente a la orilla de los dos mares, Zabulón descubrió que el mar no necesita ni ser arado, ni ser deshiervado, ni que las aves y los animales salvajes no tienen que ser ahuyentados para conseguir una cosecha del mar. Lo único que tienes que hacer para obtener la comida del mar es recolectarla. ¿Sí? Entonces Moisés dice, chupar de la abundancia de los mares y los tesoros escondidos en la arena. ¿Sí? Y esto es lo que termina indicando su ubicación privilegiada. ¿Sí? Ahora, por las dudas, algunos consideran, no, esta profecía sobre Zabulón tal vez no se ha cumplido, porque ellos, ahí quien insiste, no es que, dice que ellos van a vivir a la orilla del mar, a la orilla, en las costas, pero no hay mucha base sobre eso. Entonces esa es como la explicación que se da en relación al hecho de que Jacob diga que él va a estar a la orilla del mar. ¿Sí? Algo sorprendente que yo pienso en la forma en que se dividieron la tierra cuando ellos llegaron ahí es que ellos no se la repartieron como que corra y usted agarre el primer lugar que se encuentre, ¿no? Eso no fue una competencia del que llega primero. Ellos se reunieron y en Josué 18:10 dice que ellos echaron suertes, ¿sí? Mejor dicho, tiraron los dados ahí a repartirse la tierra, ¿sí? Y miren lo que dice el Señor en Proverbios 16:33. ¿Están ahí? 16:33. Dice, la suerte se echa en el regazo, mas Jehová es la decisión de ella. ¿Sí? ¿Alguien tiene otra versión? La suerte se echa sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. Exacto. Así que el lugar, sí, perdón, aquí. O sea, es decir, Dios está gestionando todo en el planeta, ¿sí? Necesitamos saber eso, es Dios. El hecho de que esta designación de tierra llegue a Zabulón es todo de acuerdo con el sabio, inescrutable y soberano plan de Dios, ¿sí? Y luego dice ahí en el versículo 13, sigamos en el 13, será para puerto de naves, ¿sí ven? Para los barcos, ¿sí? La tierra de Zabulón será un lugar seguro para arribar a las costas que la comunican con el mar. Es decir, va a estar cerca de un puerto marítimo internacional, el Mediterráneo, a que los barcos vendrán y traerán sus mercancías y las van a vender en esa región. Ese es el beneficio de Zabulón ahí. La tierra de Zabulón va a servir para exportar productos, por lo que habrá mucha riqueza en esa zona. Más adelante, en medio de estas tierras, va a surgir una región. Allí, en medio de esas tierras con Neftalí. Si ustedes ven a Neftalí, allá en Naranjita, ahí pegadito a Zabulón. Más adelante va a surgir ahí una región conocida como Galilea, que significa círculo o distrito, que es una abreviatura como de distrito de las naciones, o sea, de las tribus, como un círculo. Y la profecía sobre Zabulón se extiende junto con la de Neftalí en Isaías 2, versículos 1 y 2. Y el cumplimiento de esa profecía se da en el ministerio de Jesús, en el mar de Galilea, ¿sí? Donde vuelve y declara que nuestro Señor va a llenar de gloria el camino del mar. Es como lo que comunica Zabulón con el mar. ¿Sí? Vamos a Isaías 9, versículos 1 y 2. 1, 2. Habla sobre Zabulón y Neftalí. Isaías 9, 1, 2. Miren lo que dice. Mas no habrá siempre oscuridad para la gente que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, ¿sí? Entre Zabulón y el mar,
Alguien va a llenar de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles, ¿sí? Al lado del mar. ¿Sí? ¿Sí ven lo interesante? Ahora, ¿por qué dice Isaías 9:2 ahí que estas tierras, el pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz? Dice el 2, miren. 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Por qué Isaías dice esto? Ese pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. La respuesta está en el versículo 6, ¿sí? De este capítulo 9 de Isaías. Mírenlo. Porque un niño nos es nacido, hijo, ¿qué tal? Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué tal? ¿Mm? ¿Sí? Y luego termina Jacob su profecía sobre su hijo Zabulón, que a propósito, si ustedes ven aquí, le está hablando como en tercera persona, ¿sí? Lo que indica que él está hablando sobre el futuro de él, no directamente sobre Zabulón, ¿sí? Y termina en el versículo 13 de Génesis 49, diciéndole, y su límite hasta Sion, perdón, hasta Sidón, ¿sí? Sidón es otro puerto marítimo, va a ser un puerto marítimo fenicio, si ustedes han oído la historia sobre los fenicios, era una ciudad malvada, ¿sí? Yo no sé si usted se acuerda que en un momento ese fue el hogar de Jezabel, ¿sí? Pero aquí está el punto, miren, esta profecía establece que los descendientes de Zabulón, dentro de casi 500 años, se ubicarán allí, estarán allí en ese lugar en el mapa, ¿sí? Y Dios los va a bendecir porque los va a poner en la intersección del comercio y los negocios, dependiente del mar. Esa es la bondad de Dios sobre ellos. Ellos no vivieron donde vivieron al azar. Ve, qué curiosidad que llegaron ahí. No, ellos fueron fijados allí por la mano invisible de Dios. Ahora, entonces, ¿cuál es la relevancia de esto para nosotros hoy? Toda la escritura es relevante y toda la escritura es práctica, ¿sí? Pero la respuesta es que nosotros también hemos sido colocados donde estamos por la mano invisible de Dios, ¿sí? Y ya sea que usted y yo vivamos en un área próspera, comercial y de negocios, en un área que no sea tan próspera, realmente lo que nos debe importar hoy es que nosotros hemos sido muy bendecidos por Dios para vivir donde vivimos, ¿sí? Nosotros vivimos en Colombia, ¿sí? A diferencia de esta gente, ¿sí? Con todos nuestros defectos, con todas nuestras debilidades, pero estamos en un lugar del mapa mundial donde se predica el Evangelio. Usted, digo que, ¿para qué más bendición? ¿Sí? Donde hay iglesias sólidas, donde hay libertad religiosa, ¿sí? Y dentro de Colombia, pues vivimos en Cali, o como el caso nuestro en los alrededores, ¿sí? Una ciudad donde podemos asistir a esta iglesia. Entonces, qué bendición para tu vida espiritual y la mía, ¿sí? Que vivimos donde hay oportunidades de empleo, por ejemplo, donde hay atención médica a pesar de sus deficiencias, ¿sí? Vivimos rodeados de otros creyentes que son un estímulo para nuestra vida espiritual, ¿sí? No vivimos en la tierra de nadie, en un pedazo de desierto por allá olvidado, no, nosotros no vivimos en una parte abandonada del planeta, ¿sí? Aquí mismo donde vivimos, amados, nosotros somos tan bendecidos por Dios, ¿sí? Y cualquier otra cosa que pueda estar sucediendo en tu vida y que te pueda hacer de desaliento, solo recuerda dónde es que Dios te ha arraigado y te ha cimentado, ¿sí? Aquí en una tierra fértil donde se predica el evangelio y donde hay libertad religiosa, ¿sí? Somos personas muy bendecidas esta mañana, ¿sí? Tal como Zabulón, ¿sí? Sigamos entonces. En el versículo 14 vemos la profecía sobre Isaacar, el otro hijo. Este hijo ahora escucha su nombre, ¿no? Jacob dice Isaacar, ok, Señor. Está pronunciado por su nombre frente a sus otros hermanos. Y sin duda, Isaacar pues es quien ahora entonces se va a acercar frente a su padre moribundo para escuchar las palabras que van a salir sobre él respecto al futuro que él quiere conocer. ¿Sí? Isaacar
que es el quinto hijo de Jacob y Lea, y el noveno hijo de Jacob, ¿sí se entiende cuando comparo eso? Él oye esto, él oye esto. Vamos, 49, versículo 14. Isaacar, asno fuerte. Yo no sé cómo respondería usted si su papá le dice, tú eres un asno. ¿Sí? O sea, para nosotros en este tiempo y en nuestra cultura no suena como algo bueno. ¿Sí? Por eso, miren, por eso es necesario siempre conocer el contexto para entender el pasaje bíblico. La verdad, esa frase habla bien de Isaacar. Porque hay tres animales que se mencionan en estos versículos, el león, la serpiente y el asno, que hemos estado leyendo y vamos a leer, ¿sí? Y hay virtudes positivas en cada uno de estos animales que están apegados a las diferentes tribus, ¿sí? Y que ilustran de manera única cómo se van a convertir. Y Jacob no le dice simplemente asno, ¿no? Le dice, tú eres asno fuerte, ¿sí? Un asno fuerte es trabajador, es laborioso, ¿sí? Lleva la carga pesada, es más, lleva más carga de la que le corresponde, porque es un asno fuerte, ¿sí? Y esta es una profecía que mira hacia el futuro en los tiempos de Jueces, si usted tiene presente el libro de Jueces, cuando dice la palabra que cada uno hacía lo que quería de las tribus y hubo un desorden allí. Y eso apunta a ese momento cuando la tribu de Isaacar va a pelear noblemente con Débora y Barak, ¿sí? Contra los cananeos. Eso está en Jueces 5:15. Ahora tocamos un poquito de punto ahí, ¿sí? La tribu de Isaacar estuvo ahí en esas batallas en primera línea, ¿sí? Y todos estaban ahí dentro. Van a tener una gran cantidad de combatientes. Según según el censo del libro de Números en el capítulo 26, cuando Dios le dice a Moisés que tome a los hijos de Israel que tengan más de 20 años para que puedan salir a la guerra, Isaacar pone 64.300 soldados. Sí, sí, en su ejército ahí en marcha. Y en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 5, nos dice que llegaron a ser 87.000 hombres valientes en extremo de la tribu de Isaacar. Es una cifra enorme para una tribu así de pequeña. Y fueron poderosos en la batalla, pero fíjense lo que nos dice la siguiente línea del versículo 14. Dice, Isaacar asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Esta tribu será como un asno fuerte y trabajador, pero en un momento dado se recuesta. Y esto plantea una imagen de inactividad, de descanso, de ociosidad, y ahora Isaacar se queda al margen, se recuesta. Ya no están en la primera línea de batalla, ya no son participantes tan activos liderando los asuntos de la nación, ¿sí? Han sido fuertes, pero como que se jubilaron anticipadamente. En el original dice, y creo que la Nueva Traducción Viviente lo traduce así, se echa entre dos rediles de ovejas, ¿sí? ¿Alguien tiene esa traducción? ¿Entre dos qué? Eso es rediles de ovejas, ¿sí? O sea, se recuesta, ¿sí? O sea, comenzaron fuertes, pero la ociosidad los hizo acomodarse. Y en el versículo 15 nos da una mejor explicación. Dice, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa. O sea, los descendientes de Isaacar, una generación que más tarde vio que estas tierras eran un buen lugar para vivir fácilmente. El campo era agradable. Y esa bendición de Dios, de ponerlo en un lugar muy fuerte, muy agradable, ahora se convierte en realidad en su maldición. ¿Sí? Porque se apegan tanto a la comodidad, al bienestar que los rodea, que pierden la capacidad de servir a los propósitos de Dios. Y entonces así leemos en el versículo 15 al final de esta tribu de Isaacar, me acompañan ahí, y y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. ¿Sí? ¿Siguen ahí? La nueva traducción viviente dice, doblará su hombro para llevar la carga y se someterá al arduo trabajo. ¿Sí? O sea, este asno fuerte en su comunidad, en su comodidad, termina, como dicen, doblando su cerviz
para permitir que un opresor extranjero le ponga un yugo y lo controle. ¿Sí? La tribu de Isaacar se someterá a sus enemigos y van a ser llevados en cautiverio a la nación, al imperio asirio. ¿Sí? Y como dice al final del versículo 15, servirán en tributo. Es decir, van a ser un pueblo vasallo sometido a trabajos forzados. Van a terminar conquistados por enemigos extranjeros porque ya no tendrán voluntad para luchar y conservar lo que era suyo. Se van a entregar muy fácilmente, a pesar de ser ese asno fuerte que su papá le dice al principio. O sea, pensaron que podrían simplemente alcanzar la gloria y ya con eso naveguemos, dejémonos ir por la corriente hacia el horizonte hasta donde nos lleve. Y miren, esa es una buena enseñanza sobre lo peligroso y devastador que puede ser declinar o disminuir el ritmo de tu esfuerzo frente a las posibilidades de una vida cómoda teniendo las capacidades de hacerlo. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Porque eso te desconecta con tus objetivos. Pero peor aún, te desconecta con la voluntad de Dios frente a las capacidades y los talentos que Dios te ha dado. Cuando te acomodas, cuando te relajas. ¿Sí? Yo obviamente no sé la edad de todos aquí, de ninguno, de pronto de mi esposa. Yo no sé cuánto tiempo lleva usted de ser cristiano, ¿sí? Yo no sé usted qué es lo que ha hecho para servir al Señor hasta hoy, pero yo quiero decirles esto, que mientras estén en este planeta, mientras respiren, hay trabajo para hacer, para servir a Dios, ¿sí? En los asuntos que Él ha determinado dentro de tu entorno social, espiritual y familiar, ¿sí? Pero sobre todo para servirle a Él y darle la gloria a Él, ¿sí? Ninguno de nosotros aquí hoy debe ser un simple espectador del reino de Dios. Tenemos que poner nuestro arado al hombro y estar en el campo y servir al Señor, ¿sí? Y mientras haya, miren, ¿sí? Mientras haya una sola persona no convertida en este planeta, hay trabajo que hacer para el reino de Dios, ¿sí? Y por eso, pues si Isaacar no lo hizo, eso fue lo que perdió de vista, pensaron que podían simplemente, pues estar ahí sin problemas, a mí no me pongan a hacer nada, es como alguien de ese estilo, ¿no? Yo ya hice lo que tenía que hacer, yo ya aquí me recuesto. ¿Sí? Entonces tenemos que poner el arado al hombro, ¿sí? O sea, ellos debieron haber leído, necesitaron haber leído la carta de Pablo a los filipenses. Lo que pasa es que esa carta se escribió muchos años después, ¿sí? Miren lo que Pablo dice en Filipenses 3. Vamos para allá. Filipenses 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ellos debieron haber escuchado esto. Prosiga la meta, hermano. No se acomoden. Cualquiera de nosotros se puede retirar o jubilar de nuestro oficio cuando la ley lo determine o cuando usted quiera, pero nunca nos retiraremos de la obra de Dios. ¿Sí? Y mientras vivamos, hay un papel que desempeñar al servicio de Dios. ¿Sí? Y ninguno de nosotros puede decir, no, bueno, pues yo ya ahora me retiro de la obra de Dios. No, no le ocurre decir eso. Lo he oído. ¿Sí? Esa fue la caída de Isaacar. Y entonces fueron llevados a Asiria para convertirse en esclavos, que pusieran peso fuerte sobre ellos, que eran un asno fuerte, pero subyugados y dando tributo. ¿Sí? Ahora pasemos a la profecía sobre Dan, en el versículo 16. Y de nuevo, pues, sin duda, Dan ahora es el que ahora se va a acercar a su padre para escuchar lo que va a decir Jacob acerca de su futuro y del futuro de sus descendientes. Dan es el séptimo. Ah, bueno, ¿ya saben dónde está Isaacar allá? La rojita, ¿sí la ven? Ahí fueron ubicados ellos. Isaacar, ¿no? Ahora Dan, ahora es el séptimo nombre de esta lista, ¿sí? Pero fue el primer hijo nacido de Jacob con su concubina Bilha, la sierva de Raquel. ¿Se acuerdan?
Estuve leyendo la traducción, la tradición judía dice que Bilha y Silpa, las otras dos mujeres, aparte de Raquel y Lea, también eran medio hermanas. Eran hijas de concubinos de, de Jacob y concubinas de Isaac. Dice, perdón, de Labán, que eran el papá de Lea y Raquel. Pues eso dice la tradición judía. O sea que algo, esas cuatro eran como hermanas las cuatro, ¿sí? Medio hermanas. Pero bueno, esa es tradición judía. Y chisme bíblico, sí. El nombre de Dan realmente significa juez en hebreo, ¿sí? Así que aquí hay como un juego. Mire, en el versículo 16, dice Génesis 49, 16. Dan juzgará a su pueblo, ¿sí? O sea, aquí hay como que una frase dice, el juez juzgará a su pueblo, porque Dan significa juez. Un juez es alguien que se sienta en un lugar destacado, va a estar en una posición de responsabilidad y de autoridad delegadas y va a juzgar los asuntos de la nación de Israel. Y por eso a su descendencia se le va a dar una ubicación principal en el mar Mediterráneo, ¿sí? Justo al sur de Manasés. ¿Lo ven ahí? ¿El verde? Ahí está Dan, al sur de Manasés, que es la región amarilla grande. Eso es una región, una área privilegiada. Él no va a juzgar a los egipcios, él no va a juzgar a los cananeos que vivían ahí, ni a los babilonios, él va a juzgar a su propio pueblo. Y dice el versículo 16 a continuación, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. La NTV nos lo deja más claro. Dice, Dan gobernará a su pueblo como cualquier otra tribu de Israel. ¿Sí? Es decir, Dan juzgará al pueblo de Dios como si fuera todo el pueblo otra de las tribus de Israel. ¿Sí se entiende, cierto? Y dice en el versículo 17, será Dan serpiente junto al camino. Ahora, igual que el asno, uno lee será un serpiente, inmediatamente piensa en algo negativo. Pero en realidad debe tomarse en una connotación positiva, entendiendo esto como una de las virtudes de una serpiente. La serpiente es muy pequeña, es un animal realmente pequeño, pero puede causar grandes daños, ¿sí? La serpiente puede estar fuera del camino por donde todo el mundo pasa, puede estar fuera del foco de atención, pero cuando se arroja y golpea, puede derribar a la gran mayoría. ¿Sí se entiende eso, cierto? Y así va a ser la tribu de Dan. Esta imagen profética que está señalando Jacob ilustra a una serpiente al costado de una carretera que cuando los caballos pasan a galope, se arroja y les muerde los talones. ¿Sí? Miren, leamos el 17. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo. ¿Sí? Entonces Dan estará así, como al lado del camino, no va a estar en el foco de atención de estos caballos que están llevando soldados galopando hacia la tierra prometida para hacer la guerra contra Israel. Y Dan estará allí y va a ser muy estratégico. Y va a estar preparado y va a estar como enroscado a un lado y va a golpear los cascos de los caballos. ¿Sí se entiende esa visión que está recibiendo Jacob, cierto? Y como dice al final del versículo 17, dice, y hace caer hacia atrás al jinete, ¿sí? Muchos jinetes van a ser derribados por esta pequeña serpiente, ¿sí? Ese es el lugar estratégico que la tribu de Dan tendría en siglos futuros en la nación de Israel. Tan pequeño, ¿sí ven? Tan pequeño ahí. ¿Ven ahí dónde está Dan? Verdecito. Tan pequeño, pero tan valioso, ¿sí? Pero ahora fíjense en el versículo 18. Esta es la única vez en todo este capítulo que vamos a leer algo como esto. Versículo 18. Tu salvación esperé, oh Jehová. O sea, aquí Jacob como que de forma inesperada rompe el patrón del pasaje. Sale con una oración, ¿sí? Él hace este comentario después de la profecía sobre Dan, la tribu que va a juzgar y va a justificar al pueblo de Dios. Y lo que hace posible interpretar esta expresión de Jacob como un comentario por la manera, como un comentario referente a Dan, es por la manera en que la tribu de Dan va a caer en idolatría. Aquí Jacob podría estar teniendo una visión
sobre Dan, y lo que el Señor le muestra lo motiva a pedir, a pedir al Señor que ayude a su pueblo durante esos tiempos difíciles que están por venir. La Nueva Traducción Viviente lo traduce, dice, oh Señor, confío en ti para salvación. ¿Sí? Los que tienen esa versión. ¿Qué le pasó a la tribu de Dan? Bueno, cerca de 500 años después de este momento en que Jacob está hablando, en Jueces 18, váyanseme para allá, libro de Jueces, capítulo 18, versículo 27, la palabra de Dios nos muestra que Dan fue la primer tribu en establecer ídolos falsos. ¿Sí? Jueces 18, 27 al 31. Les voy a dar un poco el contexto de eso, ¿sí? Hay un hombre por allá en la región de Efraín que se llama Micaía. Y Micaía hace un ídolo. Hace talla un ídolo y lo tiene en su casa. Y hace un efod y todas estas cosas. Y él tiene propiamente un ídolo, este hombre Micaía. Llega un sacerdote de la tribu de Leví y le dice, tú tienes un ídolo ahí, yo puedo ser el sacerdote tuyo. Y Micaía le dice, dale, sí, dale. Entonces, en estas luchas, en el tiempo de Jueces, llegan 5 hombres allá, ¿sí? Y ellos llevan a la tribu de Dan a este lugar y le piden a este sacerdote que ore por ellos delante de este ídolo. Entonces, el sacerdote ora, ellos logran ganar la batalla y dicen esto en el versículo 27 a 31. Y ellos llevando las cosas que había hecho Micaía, ¿sí? Juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Laís, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad, o sea, tuvieron éxito. Y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Laís. Y los hijos de Dan, fíjense en esto, levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Levantaron imágenes, levantaron ídolos. ¿Sí? Dan fue la primera tribu que entró en la religión falsa, ¿sí? Entre las tribus de Israel. Y Dan fue tan estratégico que influyó mucho en las otras tribus. Y eso lo llevó a que se cumplieran las profecías de los profetas de su tiempo sobre los asirios, que dijeron, van a bajar y van a tomar el reino del norte y los van a hacer esclavos por su idolatría. ¿Sí? Y si vamos al final de la Biblia, en Apocalipsis 7, hay una lista, vayan para allá, de 144,000 judíos convertidos durante el tiempo de la tribulación. ¿Se acuerdan que hablamos de ellos? En el estudio sobre Romanos, Apocalipsis 7. 144,000 judíos convertidos durante el tiempo de la tribulación, dice ahí. Y ese número surge de 12 tribus, cada una con 12,000 personas convertidas dentro de ellas. 12 por 12,000, 144,000. Y allí están enumeradas todas las tribus de Israel, excepto Dan. Viene del 4 al 8. Dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Jamín, 12,000 sellados. Dan ha sido borrada y ya no está en las cuentas de Dios entre las tribus de Israel. ¿Sí? Dan ya no va a aparecer dentro de ese remanente salvo de los descendientes de Abraham indicados en Pablo en Romanos 11, de los que hablamos la otra vez. ¿Sí?
Dan es lo que llamamos un apóstata. ¿Sí? Un apóstata es alguien que tras haber conocido y profesado la fe, la rechaza y la abandona de manera intencional. ¿Sí? Dan es el ejemplo de esas personas que profesan conocer a Cristo, pero cuando llegan las pruebas, llega la tribulación de la vida, cuando llegan las tentaciones del mundo, abandonan su profesión de fe y regresan al mundo. La segunda carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 22 nos habla de ellos. Vaya a la primera carta de Pedro 2:22. Primera de Pedro 2:22. Ay, 2:22. Creo que es la segunda. Sí, sí. Sí, es la segunda, perdón, es la segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro es 2:2. Segunda 22, capítulo 2, versículo 22. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Sí? Y por eso yo quiero que leamos también lo que dice Jesús mismo en relación con quienes permanecen y no abandonan. En Juan 8. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan 8, 31 y 32. 31 y 32. Nuestro Señor dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad os hará libres, ¿sí? Lo que significa que si no permaneciereis en la palabra de Dios, es una indicación de que eres como Dan, que empiezas, pero abandonas y terminas lejos de Dios, sin Dios, ¿sí? Terminas siendo un cristiano falso, un falso creyente, porque el verdadero creyente perseverará hasta el fin para ser firme y fiel al Señor, ¿sí? Ahora, eso no significa que los verdaderos cristianos no vacilen eventualmente. Eso no significa que no haya momentos en los que duden. Eso no significa que no haya ocasiones en las que incluso sucumban a la tentación. Puede pasar. Pero si eres un cristiano genuino, un verdadero creyente, una verdadera creyente en Jesucristo, vas a mantener firme tu confianza hasta el final de tu vida. Sí. Veamos algo más sobre esto en Hebreos 3, lo que dice el autor de Hebreos 3, de Hebreos en el capítulo 3, en los versículos 12 y 13. Esto nos da más luz sobre este punto. Hebreos 3, versículos 12 y 13. Ya han cogido más práctica sus Biblias. Mirad, hermanos, dice el autor de Hebreos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sí? Esta es una carta dirigida a los hebreos, por eso se llama carta a los hebreos. Así que uno tiene que entender esta exhortación de este autor, algo así como, mirad hermanos hebreos, o mirad hermanos judíos, que no haya ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Eso es lo que significa la apostasía. ¿Sí? Tu corazón malo hace que te alejes del Dios vivo. Porque normalmente la razón por la que una persona que ha profesado la fe
se aleja, abandona, apostata, no es por un problema intelectual, no es un problema de la cabeza, es un problema del corazón. Por eso le dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo pues de incredulidad, ¿sí? Y esa es la profecía acerca de Dan. Comenzaron luciendo bien, van a juzgar al pueblo y lo hacen, son estratégicos, muy valiosos a pesar de lo pequeños, pero eventualmente ellos doblaron su tienda y apostataron, perdieron su salvación, ¿sí? Por eso la expresión de Jacob en medio de la profecía sobre Dan en el versículo 18, está hablando de Dan y dice, tu salvación esperé. Oh Jehová, como lo dice la nueva traducción viviente, oh Señor, confío en ti para salvación, ¿sí? Esta repentina exclamación de Jacob de esperar la salvación del Señor es un recordatorio importante para sus hijos de que la salvación solo vendrá del Señor, no del poder de las tribus de Israel. Dan va a juzgar y Dan va a justificar a su pueblo, pero la salvación es solo del Señor. Ese es el momento de Jacob mientras él está haciendo esta profecía. Y bueno, esto nos lleva al versículo 19. Volvamos allí a Génesis 49, ¿sí? Porque vamos a llegar a la profecía sobre Gad. Gad es el séptimo hijo de Jacob y es el primer hijo de Jacob y Silpa, la sierva de Lea. Versículo 19. Y entonces se dejaron asustados. Sí. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Cuando dice aquí ejército, aquí está hablando de agresores extranjeros que van a invadir su tierra, ¿sí? Si usted se fija en el mapa, Gad está de este lado oriental del Jordán. ¿Sí lo ven ahí? Entre Manasés y Rubén, ese verde de aquí. Ellos vienen por este lado a llegar a la tierra prometida y la tierra prometida, según ellos, está pasando el Jordán, ¿sí? Pasando el Jordán hacia el occidente. ¿Sí? Pero Gad se establece en el lado oriental del Jordán. Gad y Rubén se establecen en estas tierras cerca al Jordán y cerca del Mar Muerto. ¿Sí lo ven ahí el Mar Muerto abajo? ¿Sí? Que eran tierras que pertenecían a los amonitas y a los moabitas, enemigos del pueblo de Dios. Si usted alcanza a ver aquí dice Amón y Moab. ¿Sí? Después de los 40 años caminando en el desierto, todo el pueblo de Israel llega a ese punto, a la tierra prometida, y ven que es muy verde, con ganado, con pastos, lo que les pareció muy ventajoso. Las dos orillas del río Jordán se veían también igual de atractivas y prósperas, a oriente y a occidente. Por eso la tribu de Rubén, de Gad y la mitad de la tribu de Manasés, si ustedes la ven en el mapa, dijeron, a nosotros nos gustaría quedarnos en estas tierras, de este lado del Jordán. Ellos no pasan, ¿sí? El problema era que allí estaban los moabitas y los amonitas, que eran los descendientes, ¿ustedes se acuerdan de quién? De Lot y sus dos hijas, descendientes de este incesto. Y eran no solo enemigos, sino que eran los habitantes de esa tierra. Así que al escoger este terreno, la tribu de Gad queda expuesta a sus ataques. Por eso es que Jacob en su visión profética le dice a ellos en el 19, ejército los acometerá. ¿Sí? Y por supuesto así fue que pasó. Mas Gad acometerá al fin. ¿Sí? Dice Jacob. Eso significa que Gad va a responder, va a contraatacar y los va a poner en fuga y ellos les va a morder los talones. Ellos van a salir huyendo de ahí los moabitas y los amonitas. Sí, ahora aquí estaba el problema con Gad. ¿Sí? Es un problema muy común en nosotros también. Y es que Gad evaluará todo según cómo se ve a simple vista. Sus líderes miraron la situación no con ojos espirituales ni con una perspectiva eterna, sino con los ojos físicos. Y entonces, esto aquí se ve muy bueno, esto se ve muy atractivo, de este lado del Jordán, ¿sí? Igual a como hizo Eva en el jardín del Edén cuando vio la fruta prohibida y se sintió atraída por eso. Eso es exactamente lo que pasa con Gad. Esta tierra va a ser conocida más adelante como Galaad, si ustedes han oído en la palabra de Dios.
Una tierra en el lado oriental del río Jordán que a simple vista parece muy apropiada para el ganado, muy fértil, pero aquí es donde ellos fallaron. No le consultaron a Dios. Confiaron en su propio criterio y lo pagaron con una vida de enfrentamientos y oposición permanente de parte de los moabitas y de los amonitas. ¿Sí? Ahora yo miro esto y digo, ¿qué aprendemos de eso? ¿Sí? ¿Cuál es la relevancia de esto para mi vida espiritual? La respuesta sería, no tomes decisiones en tu vida basándote únicamente en la apariencia exterior, en lo que ven tus ojos. ¿Sí? Es necesario consultar la sabiduría de Dios, porque a veces el oro termina siendo como oro de tontos, si usted ha oído esa frase en los Estados Unidos. Hay un oro que parece oro, pero le llaman oro de tontos, porque no es oro realmente. Y eso nos lo dice Proverbios, en el capítulo 3. Vamos a Proverbios 3, del 5 al 6. ¿Están ahí? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. ¿Sí? Proverbios 3, 5 y 6. Así que para los jóvenes aquí hoy y para las personas solteras, no elijas solo por la apariencia exterior. ¿Sí? Ni te fíes en tu propia prudencia. Tampoco elijas por la apariencia de su trabajo, de su carrera, su éxito, no seas como Gad. ¿Sí? Y simplemente evalúa todo, sí, pero necesitas consultar la sabiduría de Dios, necesitas entrar en oración, ¿sí? Y consultar a Dios, que fue lo que Gad no hizo, y fue desastroso para ellos, tuvieron permanentes batallas. Pasemos ahora al versículo 20, en la profecía sobre Aser. Jacob va hijo tras hijo, tras hijo, tras hijo, ¿no? Mientras están todos ahí alrededor de su cama. Y ahora se dirige a Aser, que era su octavo hijo, el segundo nacido con Silpa. ¿Sí? Entonces vamos al versículo 20, otra vez, Génesis 49, 20. El pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey. Esa es una profecía de prosperidad. ¿Sí? Su comida será deliciosa. Será rico en productividad, será rico en productos. A la tribu de Aser se le van a dar tierras en las costas del mar Mediterráneo con acceso directo de los mercaderes extranjeros. Miren, ¿saben dónde? ¿Sí ven a Aser ahí? Allá arriba, el verde de arriba, toda esa región. ¿Sí? Ajá, sí. Ok. Ellos se van a beneficiar mucho del comercio marítimo desde sus puertos. Y entonces al final del versículo 20 dice, el pan, y él dará deleites al rey, ¿sí? La traducción original realmente dice delicias de rey o de delicias reales, ¿sí? La palabra traducida por la Reina Valera, ahí como rey, aquí realmente la palabra melé, que significa real. O sea, no es que le dé comida deliciosa al rey, sino que sus comidas son como las de un rey. ¿Sí? Delicias reales, esa es la traducción. ¿Sí? Que se refiere a una comida deliciosa, digna de un rey. ¿Sí? La tribu de Aser disfrutó de más abundancia que todas las demás tribus, si usted pone a investigar sobre eso. Sin embargo, existe un peligro con esa abundancia. Y el peligro es que cuanto más disfrutes de las delicias del mundo, más susceptible eres de volverte mundano. Mientras más disfrutes de las delicias del mundo, no digo que no las disfrutes, pero mientras más disfrutes, ten discernimiento porque más susceptible eres de volverte mundano. ¿Sí? Y algo así le pasó a la tribu de Aser cuando tuvieron que haberse enfrentado en la batalla contra los cananeos, liderada por Débora y Barak, ¿sí? Que está revelada en el libro de Jueces, en el capítulo 5, en el cántico de Barak, una de las canciones más hermosas de la Biblia. Y yo quiero que lo veamos, Jueces 5, 17. ¿Sí? Jueces 5, 17.
qué fue lo que dice que significaba y él dará deleites al rey? Deleites de rey, o sea, más que al rey es deleites de rey, como si fuera comida real, ¿sí? Y entonces jueces 5:17, ¿ya están ahí? ¿Sí? Esto es un cántico muy hermoso de Débora y Barak, ¿sí? Y dice, Galaad se quedó al otro lado del Jordán, ¿sí? Jueces 7. Jueces 5:17. Ahí está diciendo eso, ¿cierto? Galaad, que es Gad. Si ven la ubicación de Gad, ¿no? Se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, porque se estuvo junto a las naves. Y dice, se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. ¿Sí? La gente, leámoslo en la Nueva Traducción Viviente, ahí en voz alta. Galaad permaneció al oriente del Jordán, y porque Dan se quedó en su casa, hacerse sentó sin moverse a la orilla del mar y permaneció en sus puertos. ¿Qué hizo hacer? Se sentó, ¿qué dice? Sin moverse, no se quiso mover, ¿sí? La gente, la tribu de Aser simplemente quedó sentada en medio de un conflicto que tenían que enfrentar, ¿sí? Tienen los bienes, tienen el lujo que el mundo ofrece y por eso ellos han perdido las ganas de luchar por algo que como que ya le mortifica. O sea, han perdido las ganas de esforzarse y de trabajar en el llamado que les corresponde. Se sienten demasiado cómodos disfrutando de la buena vida, ¿sí? Y ahí hay una advertencia para nosotros en esa profecía, ¿sí? No importa dónde te encuentres en tu estado económico, por ejemplo. Nunca debemos bajar la guardia, porque la comodidad puede producir pasividad. Estoy hablando a los corazones de todos nosotros, ¿sí? La mundanalidad se puede convertir en debilidad. La riqueza puede generar apatía con las cosas de Dios. Y uno lo ha visto, ¿sí? Y el éxito se puede producir egoísmo y empiezas a vivir una vida egocéntrica por tu éxito, ¿sí? Eso pasó con Aser. Se saciaron tanto en las delicias reales, en su pan, en su abundancia y de las cosas del mundo, que simplemente no querían pelear la batalla. Se quedaron sentados. Para ellos es mortificante tener que hacerlo. Y entonces se hicieron peligrosamente cómodos, haciéndose susceptibles al enemigo. Porque hay un enemigo que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Esta es una frase que es bueno que ustedes las tengan en sus corazones. La ociosidad es el taller del diablo. ¿Sí? Es lo mismo que le pasó a la iglesia de la Odisea. ¿Recuerdan la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis? Cuando Jesús le habla a las iglesias. Jesús va a auditar la vida espiritual de estas iglesias y audita la iglesia de la Odisea y miremos lo que le dice Jesús a esta iglesia en Apocalipsis 3. Vamos a Apocalipsis 3. Versículo 15. Apocalipsis 3:15. ¿Están ahí? ¿Estados juiciosos? Dice el mensaje a la Odisea. Mensaje de Cristo a la Odisea. Le dice nuestro Señor a esta iglesia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Saben lo que eso significa? Que estás justo donde debes estar. Estás en una posición de compromiso y no tienes ni calor ni frío. Es decir, estás a temperatura ambiente y te has mezclado con el mundo que te rodea. Eso es lo que le está diciendo, ¿sí? Has perdido ese carácter que te distinguía. Lo que le dice nuestro Señor a esta iglesia. Ya no eres diferente al mundo. Te has vuelto como el mundo, ¿sí? Y entonces el versículo 16, nuestro Señor le dice a ellos: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta frase de Jesús es una advertencia contra la falta de compromiso espiritual. Creyentes que se han vuelto tan apáticos o tan complacientes con el mundo
que Cristo lo rechaza de una manera similar a cuando el cuerpo rechaza instintivamente algo que le causa náuseas, ¿sí? Prefiriendo que tenga una postura definida. Solo quieres ser como el mundo que te rodea. Esto habla el corazón de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cómo llega alguien a ese punto, a esa posición? Leamos la palabra del Señor que nos dice cuál es el problema en el versículo 17, al principio. ¿Están ahí conmigo, cierto? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Sí ven? O sea, no es que la verdad, yo no siento que yo necesite orar por eso. ¿Se han oído a alguien así? Sí, es una persona que a poco tiempo murió. Sí, o sea, yo no necesito trabajar para eso, simplemente pues yo voy y lo compro, hermano. O sea, sí, eso es lo que Jesús le dice a esta iglesia de la Odisea, y déjenme terminar, Albert, ahora, y es lo mismo que le va a decir a la tribu de Aser. Y por eso terminan como en el versículo 17 al final. Sigan conmigo ahí. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Alberto. No, pues, yo lo veo como más, porque ese proceso de apatía, porque muchas veces oramos por algo, es concedido, entonces como oré tanto por eso, ya lo tengo, entonces ya no tengo más motivo de dar. Ya tenés un problema económico, está desdentado, que te llevó, no te digo, se le va ambicioso y ora. Listo, se solucionó. Ahorita mismo. Ajá. Pero mira que ese es el ejemplo del que está en necesidad, ora por algo y luego entra en apatía porque lo consigue. Pero qué tal que lo tenga como la tribu de hacer todo el tiempo. Ese ni siquiera quiere orar. Yo no necesito orar por eso, hermano. Sí, yo lo tengo. Ustedes no han oído, yo he oído personas, es más, dicen, a mí Dios me ha bendecido sin orar. O sea, a usted le toca orar, hermano, a mí no. Sí, es una apatía espiritual que se produce por la abundancia, por la comodidad, por el deleite de la vida. Entonces te acostumbras al mundo, vives como el mundo y te mezclas en el mundo. Entonces Dios dice, yo conozco tus obras, yo sé dónde tú has estado, yo sé dónde tú estás, pero ni frío ni caliente. Estás viviendo de acuerdo con el mundo, estás ahí. Ese carácter tuyo que te distinguía, ya no lo tienes, ¿sí? Porque te di abundancia. Ese es el peligro. Iba a decir algo ahí. Es que es esa comodidad y el pensar, como lo piensan muchas religiones, que si yo doy, que si yo ofrendo, que si yo hago actividades, que el activismo, de cierta manera, o el dar, eso me da puntos, digamos, de alguna manera. Cuando lo que el Señor realmente nos dice es que así sea lo que es, pero es desde tu corazón y desde tu intención, porque lo que estamos haciendo es tesoros en el cielo. Y el tesoro en el cielo no tiene que ver con la cantidad que yo pueda dar, sino con la intención realmente del corazón que se puede dar. Entonces, por lo menos la religión católica tiene un tema muy marcado en el intercambio. Ajá. Entonces, tiene dificultad, pague una misa o pague ciertas cosas, que era lo que veía Lutero en su momento. Es como la condición en donde nos han llevado que tú tienes que hacer para que te den. Y realmente lo que el Señor está viendo es nuestro corazón. Yo puedo hacer muchas cosas, pero si mi corazón no está con él, pues igual no estoy haciendo lo que Sí. Pero el fundamento ahí es, estoy tan bien que ve y por la mañana tú oras. Yo la verdad a mí ya hace rato que no oro. Además lo dicen con cierta suficiencia, ¿no? Sí, yo no necesito orar, yo estoy bien, hermano. ¿Sí? Ese es el peligro de llegar a ese punto. Entonces, ¿qué termina Dios diciendo? No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sí? O sea, eso no es una buena libreta de calificaciones para uno. ¿Sí? El Señor les dio tanto a ellos y ellos hicieron tan poco con eso que Dios les dio, ¿sí? Y esa es la tribu de hacer. Entonces, no nos conformemos con una vida tibia, si es que entendemos el término, solo porque Dios nos haya bendecido materialmente. Ahora hay un hijo más aquí, que es el último hijo que quiero que veamos hoy. No es el último de Jacob, es el último que vamos a ver. Está en el versículo 21. Es la profecía acerca de Neftalí. ¿Sí? Este hombre yo creo que ya está nervioso. ¿Sí? Con todo lo que viene el papá diciendo. ¿Cuál será la profecía para mí? Es el segundo de los hijos de Jacob con Bilha, la sierva de Raquel.
Su tierra va a limitar al occidente con el lado oriental del mar de Galilea. ¿Sí ven Neftalí allá arriba? ¿Sí ven que a la derecha, al oriente, está el mar de Galilea? ¿Sí lo ven ahí? Y obviamente se va a hacer un lugar muy privilegiado también, muy favorable. Y en el versículo 21 dice al principio, Neftalí, sierva suelta. Hay otro animalito acá, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, esta tribu va a ser como una sierva suelta en las generaciones futuras, o sea, será rápida la tribu, veloz, muy ágil en sus operaciones militares, ¿sí? Y dice ahí, en el 21, que pronunciará dichos hermosos, ¿sí? ¿Me copian ahí? Hay una traducción en la Nueva Traducción Viviente que dice que va a tener cervatillos, algo así, pero realmente la traducción real es que va a producir dichos hermosos, porque esa es una palabra con que se juega ahí, cervatillo, a los dichos hermosos. Entonces, ¿qué significa eso? Que van a ser ágiles, veloces, y el hecho de que pronuncies dichos hermosos significa que va a tener una gran habilidad para expresarse utilizando un lenguaje elocuente, agradable y persuasivo. ¿Sí? Y de eso hay un cumplimiento inicial en la profecía con Barak, un descendiente de la tribu de Neftalí, que dirigió la nación junto con Débora. Aquí he tocado varias veces esto. Ahí en el libro de Jueces, en el capítulo 5 que ya les mencioné. ¿Sí? Ahí si ustedes vieron, dice el cántico o la canción de Débora y Barak. Esa se considera que es una de las canciones más hermosas de la Biblia. Y estaría como dando cumplimiento al hecho de que de esta tribu saldrán dichos hermosos. Pero el mayor cumplimiento de esto será siglos después en el futuro, no con un descendiente de Neftalí propiamente, sino con uno que establecerá su base de operaciones ministeriales ahí en la tierra de Neftalí, que se llegará a llamar Galilea de los Gentiles. De hecho, será el primer hombre en predicar en la tierra de Neftalí. Él va a llamar a 4 pescadores que están ahí en el mar de Galilea para que sean sus discípulos: Andrés, Pedro, Santiago y Jacob y Juan. Y lo que va a llegar a decirles es: arrepiéntense porque el reino de Dios está cerca. ¿Sí? Él va a ir de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo y será como un evangelista ambulante y va a predicar la palabra de Dios prácticamente en la tierra de Neftalí, ahí en el mapa donde ustedes ven. ¿Sí? Con una gran habilidad para expresarse con un lenguaje elocuente, agradable y persuasivo. Pronunciará dichos hermosos, dice Jacob en la profecía. Y por eso en Isaías 9:1 dice que ya no habrá más oscuridad para ellos. Ya lo leímos, ¿se acuerdan? Que estaban en angustia, ¿sí? Pero yo quiero que lo repasemos esta vez para mirarlo ahora en toda la profecía de Jacob sobre Neftalí, ¿sí? Volvamos a Isaías 9, del 1 al 7. Y ustedes me van a seguir ahí en la Reina Valera. Pero yo quise traerles ahora aquí, como lo dice la Nueva Traducción Viviente, porque es más claro y más hermoso lo que significa para la tierra de Neftalí esta profecía. ¿Sí? Entonces me siguen, pero voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. 9, del 1 al 7. Sin embargo, dice Isaías en la profecía. Isaías 9, del 1 al 7. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en la oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste el ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Versículo 6. Pues nos ha nacido un niño. Un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y el versículo 7, su gobierno y la paz nunca tendrán fin.
Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. ¿Qué tal, no? Dice, el ferviente compromiso del Señor. O como lo dice la Reina Valera, si usted vuelve ahí, el celo del Señor de los ejércitos hará que esto suceda en la tierra de Neftalí, donde el mismo Señor Jesucristo va a venir predicando la buena nueva en Galilea de los gentiles. ¿Sí? Nunca, vean, nunca ha habido palabras más hermosas y maravillosas y dichos más hermosos jamás pronunciados en el planeta Tierra que los que salieron de los labios de nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. ¿Sí? Y eso va a pasar en la tierra de Neftalí, está diciendo Jacob, en Galilea de los gentiles. Incluso ustedes, si ustedes se acuerdan, decían, es que jamás un hombre ha hablado como él. ¿Se acuerdan cuando mandaron a apresarlo y los guardas regresan diciendo, es que no hemos oído a nadie hablar como él habla, ¿sí? Pronunció las mismas palabras que el Padre le había dado y son estas mismas palabras que tú y yo hemos escuchado y que son el mensaje más glorioso, las palabras más gloriosas que jamás hayas oído y son estas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amados, miren, nunca vamos a oír nada más glorioso que eso. De que este Hijo de Dios vino al mundo como la luz del mundo para expulsar las tinieblas del pecado. ¿Sí? Y que si venimos a la luz y creemos en la luz, seremos eternamente rescatados de la ira de Dios que vendrá porque Cristo quitará todos nuestros pecados. ¿Sí? Él nos va a perdonar, Él nos vestirá con su perfecta justicia, Él vendrá a morar dentro de nosotros y caminará con nosotros cada paso del viaje de nuestra vida. ¿Sí? E irá delante de nosotros para preparar el camino. Y un día, cuando ustedes y yo lleguemos al final de nuestra vida, Él nos va a llevar a la casa del Padre, porque Él no va a perder ninguna de sus ovejas. ¿Sí? Ese mensaje comenzó ahí, en la tierra de Neftalí, ¿sí? Donde se iban a dar dichos hermosos, ¿sí? Y continúa siendo anunciado a través de los siglos donde quiera que se pronuncie en el Evangelio en el resto del planeta. Estas hermosas palabras, estos dichos hermosos que han venido de la tierra de Neftalí, ahora ya han venido a nosotros como la mayor bendición en toda la vida, que es conocer a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿sí? No hay mayor bendición que esa, amados. Él fue a la cruz, Él fue levantado para morir y sufrió en nuestro lugar, llevando nuestros pecados, derramando su sangre para ser la única expiación por nuestros pecados. De modo que, amados hermanos, amadas hermanas de la iglesia de Jesucristo vive hoy, mira a Cristo, solo a Cristo, confía en Cristo, cree en el Señor Jesucristo, sal del mundo, sal de la multitud, no te permitas acomodarte en el mundo, ¿sí? Conviértete en un fiel servidor de Cristo y seguidor de Cristo. Toma tu cruz y síguelo, ¿sí? Es la vida más grande que cualquiera podría vivir jamás. Tendrás una alegría indescriptible y estarás lleno de su gloria, ¿sí? Y entonces, un día cuando llegues al cielo, ahí sí vas a explotar de alegría, de felicidad y gozo al estar en la presencia de Dios, ¿sí? Dígame si estas no son las palabras más hermosas que jamás escucharás, ¿sí? Y se empezaron a enseñar en la tierra de Neftalí, como dijo Jacob, hace miles de años, para que hoy las recibas en tu corazón, por fe. Amén. ¿Alguien quiere dar un aporte o alguna pregunta? Vale, entonces oremos. Padre Señor, bendito seas Dios. Tú eres el Dios de la historia, Señor. Tú eres Dios que controla las naciones, que controla las generaciones pasadas, presentes y futuras, Señor. Tú prescribiste para cada uno de estos 12 hijos y sus generaciones futuras dónde iban a vivir, cómo iban a vivir, y todo, Señor, sucedió perfectamente como tú dijiste que sucedería. Así que ahora, entendiendo eso, Padre, podemos poner en ti nuestra confianza y fe, sabiendo que todo lo que nos has hablado en tu palabra es verdad. Bendice, Señor, a todos los que estamos aquí hoy, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.